a terminar con la clase que vimos hace 20 días, que tiene el nombre de Avivamiento 1. ¿Bien? Y voy a iniciar la clase de hoy respondiendo a una pregunta que me hicieron después de la clase por el interno y me pidieron citas bíblicas. No sé si la hermana que me hizo la pregunta ya está conectada. Sí, señor, buenos días, maestro, gracias. Bien, debemos de tener en cuenta primero unas cositas. Eh, Nosotros vimos, iniciando el instituto, una materia que se llama hermenéutica. La hermenéutica es lo que nos permite, eh, lo que nos permite hacer esa conexión entre los versículos para poder entender la palabra, porque la palabra toda es una sola y toda está entrelazada. Entre sí no se va a contradecir, sino que todos los versículos, unos versículos nos van a confirmar otros y esos otros nos van a llevar a otros y toda la palabra es una sola. Amén. Entonces, la hermana me pidió, porque hablamos hace 20 días de que eh, todo ser humano, todo ser vivo tiene el espíritu de Yahweh, que es el espíritu de vida. Hablábamos usando la menorá de que, para un ejemplo, para demostrar cómo se nos representa, eh, cómo se nos representa eh, Dios, ¿verdad? Los espíritus de Dios. Hablamos de los 7 espíritus de Dios y hablamos que este es el eje central que es Yahweh mismo, el espíritu de vida. Entonces, ¿cómo lo confirmamos de esta manera? Primero, resulta que vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Allí vamos a ver que la palabra de Dios nos dice, no lo vamos a buscarlo, ustedes lo van a buscar allá, su merced la hermana lo va a buscar allá. Ahí dice que todo se sustenta en Él, todo es sustentado por Él. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Ahora, hay versículos que nos dicen puntualmente qué es pecado, qué no lo es, qué es agradable y qué no lo es delante del Señor, ¿sí? Pero hay otras cositas como estas donde la palabra de Dios nos enseña de que Dios se oculta para el que no le anhela. Y por eso dice la palabra que debemos de escudriñar las escrituras porque os parece que ahí hay vida eterna. ¿Por qué? Porque no cualquiera puede hallar a Dios. O bueno, digamos que en teoría sí se puede porque el que quiere buscarle le va a encontrar. Pero no está ahí nomás para todo el mundo, simplemente para el que le anhela. Entonces, si yo anhelo conocer las cosas de Dios y los misterios de Dios, debo de meterme a escudriñar su palabra y de esa manera voy a entender todas estas cositas que no son visibles para todo el mundo. ¿Listo? Entonces, hablamos de que Dios es espíritu y Él es omnipresente. Eso lo encontramos en donde? En Salmos 139 del 7 al 12, ahí nos dice que Él es omnipresente. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es que Él está en todo lado, en todas partes, todo. Y si eso vamos de la mano junto con Colosenses que dice que todo subsiste por Él, quiere decir que Él está presente en todo y en todos. Porque el Señor Jesucristo, la palabra de Dios nos dice que todo fue creado por Él y para Él. Entonces no hay nada que tenga vida donde Él no esté. En ese caso, digamos, ponemos un ejemplo. Una persona, yo, el que sea, cuando fallece, su cuerpo queda ahí y ahí ya no está Dios, porque ya no hay vida. Ya no hay vida. Él es la vida. ¿Dónde confirmamos eso mismo? El mismo Señor Jesucristo nos lo dice en el libro de la carta, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, nos dice, yo soy la vida. Y si decimos que Dios es uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son uno solo, y yo soy la vida, entonces
y si Él es omnipresente, está en todo y en todos, y Él es la vida, entonces no necesitamos un versículo puntual que nos diga, el perrito tiene espíritu, porque Él es aire, Él es neuma, lo dijimos que la palabra en hebreo es neuma, ¿verdad? Entonces, todo subsiste en Él. Ahora, una cosa es el Espíritu de vida y otra cosa es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la manifestación viva del Dios Todopoderoso en algo o en alguien. Bien, entonces, nosotros, un ser humano tiene vida, pero no tiene la manifestación de ese Dios de vida en él. Por eso tú ves que la gente que no conoce de Dios, al Dios, están por ahí, viven, caminan. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron delante del Señor y le desobedecieron. Satanás le dijo, sabe que Dios, que eso no es cierto y no morirán. ¿Qué murió? Murió el hombre espiritual, pero el físico siguió teniendo vida. ¿Por qué? Porque Dios siguió estando ahí, pero ya no se manifestaba. ¿Recuerdan que cuál era una característica de esas personas espirituales? Pues que ellos tenían esa interacción directa con Dios, ¿cierto? Adán hablaba con Dios como yo hoy puedo hablar con mi hermana, con la pastora, con la otra hermana o con ustedes. Podemos hablar así de frente si nos vemos. De esa manera se hablaba. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tenía su manifestación directa con él. Estaba revelado a él. Mientras que después de que pecaron, el pecado lo que hizo fue cortar esa comunión que había. Entonces ya no fue visible y tangible el Dios para el ser humano. Por eso cuando el hombre está en pecado, sigue teniendo vida. Adán siguió viviendo, Eva siguieron viviendo, pero ya no tenían la manifestación del Espíritu Santo. Ya no tenían esa coinonía, esa comunicación con Dios. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta, una cosa es el espíritu de vida que está en todo, porque todo se sustenta por Dios, y otra cosa es la manifestación y la revelación de Dios mismo, del Espíritu Santo, que se empiece a mover en el ser humano. ¿Listo? Bien, mi hermana, quedó despejada la duda. Amén. Amén, amén, gracias. Bueno, teniendo esto en cuenta, entonces la clase del día de hoy vamos a retomar desde donde quedamos. ¿Listo? Que estábamos hablando de la llenura del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, bien, manifestándose de que viene un orden de llenura, ¿cierto? Y vamos a retomar aquí donde están en el libro de Isaías, capítulo 61, donde él nos está hablando de los espíritus de Dios, y ahí hablábamos de que estaba el eje central, que está solito, que es el espíritu de Yahweh, que ahí fue donde hablamos que todo ser vivo lo tiene, y luego viene el de que tendréis poder, que por eso fue que le dijo a los apóstoles que y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. No es que no se dan cuenta la diferencia, es que se iba a manifestar ese poder. Bien, y luego viene la última parejita de la manifestación de los espíritus de Dios, que ¿cuál es? Espíritu de conocimiento, de sabiduría, y espíritu de temor de Yahweh. Espíritu de temor de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Muchos no dicen tener temor de Dios porque vienen a una congregación, porque ya le conocen, pero no es así. Porque última parejita de espíritus, que es el espíritu de conocimiento, no es conocimiento general de todo, de conocer
la palabra, sino de conocer a tu Dios. Cuando tú conoces a tu Dios, entonces viene espíritu de temor y funciona de esa manera. La llenura del aceite va creciendo y va llenando a medida ambos. ¿Por qué? Porque mientras más conoces a tu Dios, entonces viene ese temor de Dios, pero ese temor no es temor de tener miedo, sino es esa palabra temor, en el original hebreo traduce, ¿qué? Es obediencia. Yo Reverencia. obedezco lo que mi Dios me ha dicho que debo hacer. ¿Y dónde sé qué es lo que yo debo hacer? En su palabra. Entonces, hablábamos de que la llenura del Espíritu de Dios viene a cada uno de nosotros a medida de que leemos palabra. Cuando leemos palabra, entonces va viniendo la llenura, la sabiduría y el temor de Jehová. Amén. Cuando esto ocurre, empieza a manifestarse en nosotros una integridad al vivir. Queremos avivamiento, hay que obedecer. Pero para poder saber qué es correcto y qué debo obedecer, pues necesito la palabra del Señor. Porque Dios se agrada en la obediencia. En este momento se me escapa el versículo, pero dice la palabra del Señor que Él se agrada y se mueve en la obediencia de sus hijos. Y hace referencia a unos hijos de desobediencia. Entonces, vamos a mirar el día de hoy las características de una iglesia avivada. Características de una iglesia avivada. Y mirando lo anterior junto con las características, vamos a discernir, a analizar si realmente yo soy una iglesia avivada. No el lugar, porque acordémonos que la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Recordemos que la palabra de Dios nos dice que Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Simplemente es una representación de cómo es vamos a estar adorándole al Señor y un lugar donde podamos alimentarnos de Dios. Pero la iglesia soy yo. Cuando Dios venga por la iglesia, dice en Apocalipsis, Él nos va a arrebatar es a nosotros, no a este lugar. Entonces, la iglesia, cuando decimos voy a ir a la iglesia, no, yo soy la iglesia. Amén. Tú eres la iglesia, tú que me estás mirando ahí, repite, yo soy la iglesia. Yo soy el que debo avivarme. Porque si Amén. yo estoy avivado, puedo estar en la costa, puedo estar en el mar, puedo estar en Amén. Bogotá, puedo estar en otro país, pero donde yo esté, nada ni nadie me va a arrebatar, dijo David, el gozo de tu salvación. Y nada ni nadie me va a hacer algo que ofenda a Dios. Porque si yo estoy avivado, el Espíritu de Dios va a estar siempre dentro de mí. Amén. Porque Él habita dentro de nosotros. ¿Bien? Amén, amén. Entonces, como primer aspecto, vamos a ver lo siguiente. Una iglesia avivada tiene cristianos maduros. Ok, ¿me repites por favor? ¿Cómo es? Primera de Samuel 15, 22 al 23 es donde nos habla y Romanos 8, 14, 32 es donde nos habla referente a lo que les acabé de mencionar, de que Dios se agrada de los hijos de obediencia, de los que le obedecen. ¿Listo? Para que los que están allí en mí lo tengan en cuenta y apunten la cita. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Por Bueno, favor, me repite la cita bíblica, gracias. Primera de Samuel 15, 22 y 23. ¿Listo?
y Muchas Romanos gracias. 8:14. ¿Listo? Entonces, la primera característica son cristianos maduros. ¿Qué es un cristiano maduro? Si lo hablamos en el entendimiento normal del significado de las palabras, primero, un cristiano es alguien que cree en Cristo. Amén. Y maduro, ¿quién es una persona madura? Una persona madura no es por su edad, porque yo conozco personas de mayores que yo y de edad avanzada que mejor, déjeme decirle que tiene más seriedad un bebé. Créame que entonces, en ese orden de ideas, ¿qué es un cristiano maduro? Alguien que es consciente de sus convicciones y respecto a sus convicciones, nada lo puede mover de esas convicciones. Entonces, si yo tengo la certeza y la convicción de que aunque voy a vivir tribulaciones, situaciones, a mí Dios nunca me va a dejar, son simplemente pruebas o diferentes situaciones, de pronto consecuencias de algo que viví, ¿bien? Pero eso no va a hacer que yo sea fluctuante y, ay, hoy quiero con Dios, hoy no quiero, de que hoy como Dios me bendijo y tengo mucho dinero, entonces, y tengo trabajo, entonces voy a ser agradecido con Dios. Vienen y le alaban y le sirven un día, le sirven y después cuando pelean con la esposa, entonces ya no vienen a la iglesia. Eso es inmadurez. ¿Y dónde se habla respecto a eso? Eso lo habla el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 5, del 12 al 14. Vamos a empezar a participar. Algún hermanito, pero en orden allá en Meet, me va a hacer el favor y lo va a leer. ¿Listo? Dice, Hebreos, capítulo 5, versículo 12 al 14. Sí, señora. Amén. ¿Alguno de los que están en lo tiene que lo lea? Bueno, hoy no quieren participar, entonces vamos a leerlo aquí. Dice el apóstol Pablo, porque última oportunidad, ¿alguien lo va a leer en Meet o lo leo yo aquí? Amén. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, pero el Amén. alimento sólido, hasta el 14, Sí, señora. pero el alimento, señor. Sí, señora, hasta el 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Amén. Bien, ahora, como nos damos cuenta, ¿cómo vamos a saber que realmente he crecido espiritualmente? Porque cuando se me presenta una situación, yo no me doblego ante esa situación y no me pongo hablamos de que la alabanza es dar adoración a Dios, pero existe otra que se llama la quejabanza. Y es esa lloriqueadera que agarramos nosotros los cristianos cuando somos inmaduros espiritualmente. Y es, ay Dios, el pastor no me saludó, ay la hermana me hizo, ay no tengo trabajo, ay no tengo esto. Eso, nuestras oraciones se tornan solo quejas para Dios. ¿Dios está agradado ahí? No. Y si Dios no está agradado ahí, ¿cómo se va a poder manifestar en tu vida?
No va a poder haber ese avivamiento en tu vida. Pero ¿y cómo se quita esa lloriqueadera, esa quejabanza en nuestras vidas? A medida que vamos leyendo palabra, alimentándonos de Dios, entonces vamos entendiendo el por qué y el para qué de muchas situaciones que vivimos en la vida. Entonces ahí yo voy entendiendo de que, me pasó X situación, pero Dios tiene el control, y voy y pongo todo en la presencia de Dios, pero no lloriqueando, sino diciéndole: Señor, tú tienes el control, te presento tal situación. Y al mismo tiempo, bajo el razonamiento humano, entonces nosotros vamos entendiendo de que si yo me muevo, Dios va a obrar. Entonces voy a empezar a buscar soluciones, y cuando busco soluciones, pero ojo aquí, que ahí es donde muchas personas empiezan a apartarse de Dios por querer solucionar. ¿Por qué? Porque solucionan es bajo sus fuerzas humanamente, sin consultar a Dios. Entonces, cuando yo debo de ir a buscar a Dios en oración respecto a cierta situación, lo que yo debo hacer es: Señor, tengo tal situación, tú tienes el control, guíame qué es lo que yo debo hacer. Que no se salga de sus parámetros, que no me vaya a apartar. ¿Y cuáles son esos parámetros? Que no me vayan a apartar de Dios, ¿verdad? Que no me aparten de Dios como primera medida y la más importante, porque si yo me aparto de Dios, de ahí para allá ya no hay nada. Muchos tienden a pensar lo siguiente, de que una prueba, voy a poner un ejemplo, es solamente de que yo estoy siendo probado porque Dios no le entrega su amor y sus secretos a cualquiera. Él nos prueba como a oro más fino. Entonces Dios no se le va a revelar sus misterios a cualquiera, sino primero tenemos que ser probados. Y muchos piensan, voy a poner este ejemplo de vida, muchos piensan de que solamente cuando yo vivo sin trabajo y, digámoslo así, en escasez, estoy siendo probado, y que cuando tengo recursos estoy siendo bendecido. Déjeme decirle que están equivocados, porque la riqueza también es una prueba, porque muchos cuando se sienten bendecidos se apartan. Entonces lo que está haciendo es revelarse un corazón inicuo que realmente ama lo que Dios le da, más no al dador de las cosas. Por eso tú ves que hay personas que están en escasez, y cuando Dios les bendice y nunca crecen espiritualmente porque no aman al Señor, y vienen y no se pierden un servicio, no se pierden ningún culto, vienen inclusive a estudiar, pero nunca hay un crecimiento, porque esa palabra que se les está dando nunca la atesoran en su corazón ni en su mente, por lo cual no hay un crecimiento espiritual ni una llenura, porque la palabra entra por un oído y sale por el otro. Y vienen a buscar solamente una respuesta de Dios, porque están buscando a un Dios bombero que venga y les solucione la vida. Cuando dentro de ese crecimiento y madurez espiritual, Dios, que nos habla Pablo, nos enseña que la palabra dice de que en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando yo ya empiezo a madurar espiritualmente, entiendo que la vida cristiana no es una vida perfecta de plenitud, donde siempre voy a estar sano, cero enfermedades, de que yo no voy a estar siempre con todos los recursos que yo quiera, y que quiero comprar algo y lo compro. No, porque la realidad es que antes hay personas que, sin conocer de Dios, tenían bastantes recursos y tenían buena salud, buena vida. Pero conocen al Señor, aceptan al Señor, ¿y qué pasa? Empiezan a quedarse sin recursos, empiezan a enfermarse. ¿Por qué ocurre eso? Porque el enemigo empieza, y Dios permite que el enemigo empiece a poner esas situaciones en nuestras vidas para probar si realmente tú amas a Dios, o venía a ser a detrás de que antes le dé más. Y ahí es donde se prueba si realmente estás buscando a Dios o lo que te puede dar Dios. Cuando empezamos a madurar, empieza a manifestarse Dios, y empiezo yo a hacer una iglesia avivada.
porque no va a importar la circunstancia que esté viviendo, y la circunstancia, en vez de apartarme de Dios, bien sea que esté entre comillas siendo bendecido o esté sin la bendición, entonces eso lo que va a hacer es antes afirmarme más a Dios, a buscarle a Él, porque yo voy a comprender que la verdadera bendición es que Dios viva dentro de mí, y que cuando yo me vaya a ir, como pasa por ejemplo el caso de las 10 vírgenes, y aquí aplica el caso de las 10 vírgenes en que hay muchas iglesias que tienen aceite, es decir, el Espíritu Santo se mueve, pero hay otras que tienen su aceite extra. ¿Por qué? ¿Qué es ese aceite extra? La iglesia avivada, que tiene esa, digámoslo, sobredosis de presencia de Dios, donde no se deja quebrantar por nada. Las 5 iglesias en el Apocalipsis que tenían el aceite apenas medido, ¿qué pasó? Cuando se le fue apagando el aceite, pidieron aceite, y ¿qué les tocó? Ir a buscarlo para otra parte. Entonces vino el novio y ellas se quedaron. Entonces van a haber iglesias que, aunque tengan, ojo aquí, tengan sana doctrina, se van a quedar, porque no son iglesia avivada, no dieron de sí. Me gusta mucho que el rey David decía: no daré al Señor, y ayer lo hablábamos aquí con unas personitas en la iglesia, decía: no daré al Señor nada que no me cueste. Porque el Señor se agrada y dice que no quiere todo eso que viene así facilito, porque eso lo puede dar cualquiera. Si el Señor Jesucristo pagó un precio por mi vida, pues yo también debo, digámoslo de cierta manera, hacer un sacrificio de alabanza para agradarle a Él. Pero entonces resulta que cuando llueve, yo ya no voy a la iglesia. Me dio gripa, entonces ya no voy porque está haciendo frío, pero si yo tengo gripa y estoy trabajando, así tengo gripa, me pongo una chaqueta, me pongo una bufanda y me voy a trabajar, pero para la iglesia no. Entonces, pongámonos en consideración: ¿realmente amamos al Dios que nos bendice, o amamos solamente las bendiciones que Él nos da? ¿Mm? Cuando la bendición me aparta de Dios, yo no estoy amando a Dios, y ya vas a encontrar el por qué no estás siendo un cristiano maduro y el por qué no estás avivado en Dios. Porque sencillamente estamos desobedeciendo la palabra, y la palabra de Dios, entre las instrucciones que Él nos dio, nos dice: no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Estamos en desobediencia. Le doy prioridad a otras cosas, y no, el centro de mi vida no es Dios. Y cuando el centro de tu vida no es Dios, el Espíritu de Dios, por más que tú le digas conocerle y vengas y te congregues, no se va a manifestar poderosamente de tal manera como para que haya ese avivamiento. ¿Bien? Una de las características manifiestas y evidentes de que de que la iglesia está avivada es que nada puede obstruir el caminar y el andar tuyo con Dios. Que mi esposa me va a dejar, váyase, papito, mamita. Que mi familia no le agrada X situación, no importa, hágale, yo sigo con Dios, que en su momento Dios trabajará con ellos. ¿Sí? Que es que el trabajo me obstruye. Bien, hay que mirar soluciones que no me aparten. Por más que haya digámoslo, buena bendición, hay que mirar si realmente eso viene de Dios, porque si eso va a absorber mi tiempo y va a permitir que yo siga sirviéndole, y va a obstruir el llamado que Dios tiene para mí, entonces ahí no hay bendición, ahí no está moviéndose Dios y no viene de parte de Dios. ¿Sí? Cuando somos avivados,
nada puede controlarlo. Eso respecto personal a ti como iglesia. ¿Cómo se manifestaría entonces un avivamiento general? No se puede controlar. Porque si es algo que tú puedes controlar, entonces habría, digámoslo, capacidad de manipulación humana. Pero cuando es un avivamiento de parte del Espíritu de Dios, es sobrenatural y no se puede controlar. Entonces, un ejemplo, está el apóstol, el pastor, el evangelista que se está predicando y de repente de la nada empieza a moverse el Espíritu Santo y no hay suficientes ungieres para estar pendiente de que el niño se cayó allá, de que la hermana está siendo libre acá, de que él está siendo libre acá, de que Dios está así trayendo miles de sanidades aquí, allá. Entonces está todo ocurriendo al mismo tiempo y no hay una capacidad humana de poder controlar eso. Eso es un avivamiento. ¿Dónde lo veíamos ejemplos? ¿Se acuerdan hace años cuando Gigi había predicado que no había una capacidad humana de poder controlar cuando todos estaban siendo libres y todo eso? Eso es avivamiento. Por ejemplo, el caso de cuando los apóstoles estaban en el libro de los Hechos, nos narra que ellos estaban en el aposento alto y llegó el Espíritu Santo y se les manifestó en forma de lenguas. ¿Se pudo controlar? No, porque eso es avivamiento, cuando no hay cómo controlarlo humanamente, porque el Espíritu de Dios se está moviendo tan poderosamente que el alcance humano no puede tener un control sobre esas cosas. Ahora, ¿cómo puedo alcanzar esa madurez cristiana? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 13. Aquí está hablando Moisés. Éxodo capítulo 33, versículo 13. Aquí está hablando Moisés. Amén. Y esto es lo que debemos de realmente ir nosotros en oración a buscar a Dios y decirle al Señor lo siguiente. Dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Vamos a tomar la primera parte del versículo hasta donde dice que te conozca. Hablamos ahorita de que el temor de Jehová viene a raíz de qué? Del conocimiento de tu Dios. Entonces, vemos a un Moisés que le decía al Señor, entre las muchas cosas que le hablaba cuando hablaba con Dios, le decía, no me lleves a ningún lado si tú no vas conmigo. Nosotros muchas veces decimos eso, pero ¿sabemos a quién le estamos hablando? ¿Conocemos al que le estamos hablando? Moisés le decía, aquí acabamos de leer, te ruego que me muestres tu camino, es decir, llévame al conocimiento profundo de ti. ¿Cómo vamos? Y ahí vuelvo otra vez en esto al inicio de la clase, cuando iniciamos hace 20 días. ¿Queremos realmente conocer a Dios? ¿Qué necesitamos? Palabra. Porque si quieres conocer el carácter, la personalidad de Dios, está aquí. ¿Cómo cuando tú dices conocer a alguien, es que tú ya sabes que si haces X cosa o dejas de hacer la otra, se va a molestar o se va a poner contento? Porque le va a agradar. ¿Por qué? Porque dices conocer a la persona. Y conocerla no es solamente de físico, de que, te chequeé y ya distingo tu cara. No, conocer a alguien es conocer sus pensamientos. Y no hablo de leer la mente, sino de saber de que un ejemplo, si yo tengo mujer y yo sé que no le gusta esta camisa rosada y yo sé que se va a poner de mal genio, entonces ¿para qué me la pongo? Si no la quiero ver brava. ¿Sí?
Pero si yo sé que le gustan los chocolates y la quiero poner contenta, pues le compro sus chocolates y se los llevo. Bien, de esa misma manera, aquí Moisés le dice al Señor, te ruego que me muestres tus caminos, o sea, la dirección. Si lo hablamos humanamente, dime dónde vives y yo voy para allá. Entonces, ¿quieres conocer a Dios? El camino está aquí. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, conocer a Dios es conocer su forma de pensar, su forma de actuar, lo que le agrada y no le agrada. ¿Y dónde encontramos eso? En palabra. En palabra. Pero ojo aquí, que hay un detalle importante. Hay personas que conocen mucha palabra, demasiada palabra, pero no son iglesia avivada. Y entonces ahí vemos, ahí encontramos, se preguntarán ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Alguien sabe por qué ocurre eso? Que aunque hay personas que conocen mucha palabra, no son una iglesia avivada y cuando predican, aunque predican mucho conocimiento, no transmiten esa presencia de Dios que uno dice, es que hay algo que me estremece cuando ese hombre habla o esa mujer habla. ¿No les ha pasado que a veces van y aunque una persona predica y sus prédicas de pronto no son tan profundas, pero tú sientes que por dentro que algo le estremece? Es porque aunque no sabe tanta palabra, está viviendo lo que predica. La poca palabra que lee lo atesora en su corazón y la vive y está agradando a Dios porque está en obediencia. Y otras personas que, aunque hacen milagros, saben mucha palabra, uno dice, no sé, hay algo nada per criatura que no sé, hay algo que no me gusta. ¿Por qué? Porque no hay el fluir o la unidad con el Espíritu de Dios. Porque no, exacto, no hay, y no están agradando. Y hay personas que aunque duren 4 o 5 horas en oración, esa oración no llega ni al techo, no llega a la presencia de Dios, no es agradable de Dios, porque quizás su oración es por intereses propios. Señora, aviva el don en mí, pero nunca se preocupan porque realmente Dios tenga un mover, no tanto para mí, sino para la gente que está, digamos, a la que uno le da a conocer el nombre del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay intereses propios detrás de llegar de la posición o del que Dios me ha dado del ministerio, cuando hay intereses propios, ahí no se agrada a Dios y no se va a poder manifestar avivadamente en cada uno. Y eso lo vemos mucho en evangelistas, bueno, en los ministerios que hacen de lo que Dios le ha dado su Señor y no hacen al Señor el Señor de sus vidas. ¿Sí? Vamos a mirar un ejemplo de alguien que siempre hizo del Señor Dios su Dios por encima de todo, y ese es el rey David. En el Salmo 27, déjeme confirmo si es el... Aquí, 27:4. Salmo 27:4. Dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que yo, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Aquí el rey David, esa palabra demandar es, digámoslo, una solicitud.
Él está solicitando a Dios que pueda morar en el templo del Señor, pero recuerden que en ese momento no había templo, entonces ¿por qué dice David que pueda yo morar en el templo del Señor? Porque no está hablando de un templo físico, sino está hablando de habitar en su presencia. Está hablando de habitar en Él en todo tiempo. Por eso vemos a un rey David que hoy estaba vestido con sus ropas reales, sentado en un trono, pero de repente no le importaba despojarse de esas ropas, ponerse ropa de siervo o quitarse la ropa y danzar y servir. Porque entendemos que seamos el que seamos, nosotros no somos la posición, el título que Dios nos haya dado, no somos más sino siervos. Cuando entendemos esa posición de que el único grande y poderoso es Él, entonces eso que es una actitud de rendición, de humillación, cuando nos humillamos ante la presencia de Dios, entonces Dios nos permite ser realmente ese canal donde su presencia se mueva. Y cuando su presencia se mueve, ¿qué viene? El avivamiento. Entonces usted va a decir, quizá, que por qué entonces el rey David cometió tales pecados tan fuertes como los que nos hablaban la pastora anoche que en la predica. El rey David pecó muy fuerte, ¿sí? Entonces uno dice, si la palabra de Dios dice que yo no me aparte de Él y que me metan de tal manera en Él, y eso no, y el Espíritu de Dios no me va a dejar caer, no me va a dejar pecar, ¿dónde estuvo el error de David? Si él andaba tan metido ahí y andaba, digámoslo, de lleno en la presencia de Dios y sumergido, ¿qué fue lo que le permitió al rey David o qué causó en él que pecara de tal manera? Pastor, perdóname. Señor. Pastor, gracias, muy amable, bendiciones a todos, a usted. Sí, pastor, muy importante lo que usted está predicando, muy importante. Pero la verdad, pastor, yo no me dejo llevar por emociones. He visto iglesias donde se mueven, se tiran al piso, hacen un poco de cosas raras, que para mí eso realmente tampoco es avivamiento. Pero también he visto iglesias quietas donde realmente casi ni se mueven para alabar. Son los dos extremos. Pero ¿sabe dónde he llegado yo a la conclusión en mi experiencia, que llevo muchos añitos con Dios? La vida personal, la vida íntima. Hay gente que se tira al piso, hace un poco de espectáculos raros y ve uno la vida íntima y son gente desobediente. Como también hay gente que es pasiva, que sabe mucha Biblia y también son gente desobediente. Lo que verdaderamente sostiene al cristiano es la vida diaria. Diariamente estar buscando a Dios de corazón, obedeciéndolo, haciendo las cosas bien, amando al prójimo, amando a los enemigos, llevando la vida cristiana de piedad. Eso es lo que realmente hace un hombre cristiano avivado. Porque el avivamiento no es ni hacer mucho ruido, ni tampoco es saber mucha Biblia, pero sí es las dos cosas, no son los extremos. Amar mucho a Dios, obedecerlo, ser jovial, sí, disfrutar de la alabanza verdadero de la vida íntima, la vida de hogar, la vida personal. Eso es lo que más veo yo, que es de un verdadero cristiano. Ahí hay algo importante, mi hermano, y es lo siguiente. Esas manifestaciones gloriosas que hay, sí hay mucha gente que aparenta, es verdad, y muchas veces son espíritus inmundos realmente queriendo hacer show para distraer y traer distracción a la iglesia. Pero eso es una manifestación verdadera de cuando realmente se está moviendo Dios y hay una iglesia viva, eso es real. ¿Sí? Ahora, de nada sirve, y es verdad, hay personas y conozco muchas personas, Dios trae sanidades, Dios trae libertad y se manifiesta de esa manera, pero esas personas nunca han atesorado al Señor en su corazón y por eso no vemos un crecer y una madurez espiritual. Eso que su merced dice es totalmente cierto, ¿bien? Pero bendiciones. Pero yo sí les digo, dame un momento, ya le doy palabra, pero realmente
esas son manifestaciones genuinas de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios, ¿sí? Porque de nada sirve tampoco que yo sea una persona ahí que no diga nada, que no se mueva, porque ahí no hay manifestación de Dios. Entonces estaríamos llamando mentirosos a todos los apóstoles. Digamos aquí, la palabra de Dios nos menciona muchos casos en los que los apóstoles eran usados por el Señor y habían liberaciones, manifestaciones de esa. Entonces estamos diciendo que eso no es genuino de Dios. Entonces las cosas que son genuinas de Dios, lo que pasa es que muchas veces también el enemigo tiende a tergiversar las cosas del Señor. Pero las cosas son como son. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña que el enemigo es imitador de las cosas del Señor. ¿Sí? Bendiciones, Bendición. ¿Sí? manifestor. Apóstol David, ¿Cómo Dios te estamos? bendiga. Buenos días. Bueno, ya que estás tocando el tema, quería tocar algo que acaban de mencionar. Sí, señor. En el término del avivamiento hay una cita muy importante que nosotros la encontramos en el libro de, creo que es Habacuc, donde él dice, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. De hecho, es el único pasaje donde habla de avivamiento, ¿cierto? Primero, toda manifestación, hermano Néstor y demás, toda manifestación dada por Dios tiene que tener unos frutos de esa manifestación. Pero, así como dice Néstor, yo no me dejo llevar por emociones, hay otras personas que han apagado sus emociones y se volvieron escépticos. Por ejemplo, hay personas que dicen que si alguien ministra y la gente cae hacia atrás es del diablo. Pero cuando leemos en la Biblia, los profetas de Dios caían como muertos. ¿Cómo cae un muerto? Un muerto cae hacia adelante, hacia el lado o hacia atrás. Y eran tocados por Dios. Hay otros que dicen que es que se tiran al piso y lloran. Hombre, cuando Dios te ministra, la carne no puede aguantar la presencia de Dios. Muchos lloran, muchos caen de rodillas, muchos son sacudidos por un poder impactante de Dios. Y de una u otra manera, el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Muchos dicen que eso es emocionalismo. Pues, hermano, la Biblia me dice también en Primera de Crónicas que cuando llegó el Shekinah, ninguno de los sacerdotes pudo quedar de pie porque todos cayeron. No se sabe ni cómo cayeron, pero todos estaban caídos. O sea, imagínese usted llegar a una iglesia donde todos los que ministran están caídos. No solo de rodillas, están caídos. Dice la Biblia que estaban caídos cuando Salomón consagró el templo. O sea que imagínate una persona que entrara un domingo a la iglesia y viera toda la iglesia caída. ¿Qué pensaría? Recordemos que hubo algo bien interesante en la calle Azusa, que hasta llegaban los bomberos porque se veía como si se estuviera incendiando la calle, y lo que pasa era que cuando llegaban los bomberos caían los mismos bomberos inconversos bajo el poder de Dios hablando en lenguas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de llamar algo emocional cuando puede ser el poder de Dios. Ahora, el término de que algo se manifieste o se llame emocional es sencillamente el término de que pudo haber una manifestación del Espíritu sobre una persona que no quiso que el Espíritu se avivara adentro, porque el Espíritu se manifiesta tanto sobre como adentro. Sobre se llaman dones, dentro se llaman frutos. Entonces hay que hacer una aclaración acerca de eso. Igual, hay iglesias que no se activan, que son escépticas, que son secas, y las personas lo que hacen es tener una, podemos decirlo así, una variante de llenarse de mucho conocimiento y no de aplicación, que la Biblia también le llama pecado. Recordemos que también el activismo también es pecado, o sea, son los extremos. Dios le dice a una iglesia, tienes nombre de que estás viva, pero estás muerta. Es decir, hacían muchas obras, pero no las hacían con una pasión genuina que los llevó al extremo de caer en solo obras y no tener una pasión. Pero hubo otra que se llenó solo de conocimiento y Dios le dice que tenía que volver a sus primeras obras porque si no quitaría el candelabro de ella. Estamos hablando de Éfeso
y estamos hablando de la Odisea. Entonces tengamos cuidado, porque préstenme mucha atención. Yo cuando veo manifestaciones de personas así no puedo juzgar si es el espíritu o no, porque es el espíritu. Puedo caer incluso en blasfemia, pero yo sé que si una persona ha sido tocada por Dios, con el pasar del tiempo tengo que mirar que ese toque traiga un cambio de avivamiento. Por eso Habacuc decía, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo sé que una iglesia está en avivamiento? Porque sus manifestaciones, sus dones y todo lo que hace con el pasar del tiempo trae una madurez. Entonces ratifico lo que tú has dicho y quería aclarar ese punto, amados. Amén. Bien, amén, amén. Amén, amén. Amén. ¿Quedó claro, mis amados, ese punto entonces? Amén, gracias. Por eso dice que la Amén, amén. palabra Muchas mata, gracias. más el espíritu vivifica, y van en la unidad de los dos, mostrándolo en las manifestaciones y en el fruto del Espíritu Santo. Amén. Aquí una de las hermanas dice que ella miraba que es un despertar. Entonces ahí nos damos cuenta de que de tal manera, no sé qué, porque la palabra no lo especifica en ese punto, pero eh, ¿qué fue tan impactante en Moisés de parte de Dios que lo llevaba cada día a eso? A buscar y a estar en la presencia de Él, que Él le dice, muéstrame tus caminos, y Él se agradaba de estar, era metido allá, al igual que el rey David, en la presencia de Dios. Pero eso lo vemos manifiesto, por ejemplo, ¿en qué? En que Moisés tuvo un cambio, como lo hablamos ahorita, un cambio genuino, total y radical de lo que era cuando era rey, príncipe en Egipto, a pasar a ser siervo del Señor. Entonces eso se manifiesta porque hubo un cambio interno y se manifestó en lo exterior de él. Bien, eso es lo mismo que tiene que pasar en nosotros. Tenemos que buscar de tal manera a Dios que nosotros estemos tan agradados de la presencia de Dios, que aunque vengamos a un servicio, pero y nos alimentamos de Él y salgamos, esa gloria de Dios no sea que solamente en cuatro paredes, sino que vaya conmigo a donde yo vaya. Por eso Moisés le decía, si tú no vas conmigo, no me lleves a ningún lado, porque él era consciente que todo lo que hacía tenía que hacerlo agradando a aquel a quien estaba buscando con tanto fervor. Bien, entonces nosotros debemos de ser conscientes que sea que yo, y eso se llama una integridad con Dios. Tengo que ser un creyente íntegro, un siervo íntegro, un hijo íntegro, que sea donde sea que yo esté, en el trabajo, en el estudio, en la iglesia, con mi familia, yo sea el mismo. Porque en esa integridad para con Dios, y tenemos que tener en cuenta lo siguiente: yo puedo mostrar en un lugar una cosa, en otro lugar otra personalidad, y puedo engañar a todo ser humano, pero al único que no puedo engañar es a Dios, porque Él sí sabe realmente quién eres tú y quién soy yo. Él sí sabe realmente los intereses de tu corazón y del mío. Por eso, aunque yo venga a la iglesia y cante, o venga y predique, no se ve una gloria de Dios en mi vida. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y al Espíritu de Dios no lo puedo engañar, de que realmente hay intereses propios. O Dios sabe que muestro una cosa aquí, una cara bonita, y luego voy al otro lado y me pongo la máscara. Las cosas son como son. Al único que no puedo engañar es a Dios, y por eso muchas veces no hay avivamiento. Como también se puede demorar el avivamiento de Dios en una persona, porque Dios quiere más de ti. Quiere que camines esa milla extra, y no es suficiente venir a orar 15, 20 minutos, sino Dios quiere que realmente tú ores una hora, porque ahí es donde Dios está probando si realmente tú le amas a Él o vienes por cumplir una oración, o porque se volvió el orar una rutina y realmente no le estás buscando como quien lo ama.
Cuando tú amas a alguien, no te importa pasar de 5 minutos, así sea 5 minutos, pero haces de esos 5 minutos lo más valioso que tienes para con ese ser que amas. Como también no te importa si dijimos que íbamos a hablar 5 minutos y se extiende a 1 hora. Te vas a deleitar en la presencia de Él. Entonces, no siempre, hay veces, y no es que uno tenga más poder de Dios y el otro no, sino que simplemente Dios se mueve como Él quiere. Entonces muchas veces simplemente con yo ir a mi lugar secreto y orar 15 minutos, 5 minutos, la gloria de Dios se manifiesta, como hay otras personas que tenemos que orar 1 hora o 2 horas para que la presencia de Dios se manifieste. ¿Por qué? Porque como lo dice aquí el rey David, una cosa he demandado y esta buscaré. Es decir, tengo que someterme, tengo que humillarme delante de la presencia de Dios para que Él se manifieste y se avive ese espíritu de Él en mí. ¿Bien? Y dice, esto buscaré. Cuando tú buscas algo, no cesas de buscarlo hasta que lo encuentras. Pero hay personas que vienen, van a la presencia de Dios, oran y quieren que porque ya oraron 5 minutos, ya cumplí, ya con eso se tiene que mover Dios. Y no es así, porque es que Dios no se tiene que someter a nosotros, sino nosotros a Él. Porque nosotros somos los siervos de Él. Amén. Amén. Amén, amén. Y como hizo antelación el apóstol David, otra de las características de una iglesia avivada es que sus dones son manifiestos, están en ejecución. Entonces, los vamos a ver en el hermano, en la hermana, vamos a verlos ejecutándolos, y porque ahí está presente el Espíritu Santo, ahí está Él moviéndose. Amén. Y eso lo habla en 1 Corintios 12, donde están los dones del Espíritu Santo. Bien. En el capítulo 12 de 1 Corintios, ahí dice los dones espirituales. Ahí están los dones del Espíritu Santo que se deben de ser manifiestos en la iglesia, es decir, en ti, en mí, en los hermanos. Cuando se está fluyendo el Espíritu de Dios. Del 1 en adelante, sí señora. Otra de las características de una iglesia avivada es que es una iglesia generosa. Es una iglesia generosa. ¿Y qué es una persona generosa? Pues que da sin medida. ¿Bien? ¿Por qué? ¿En qué vemos, por ejemplo, esta característica? Hablemos de personas que manifestaron ese avivamiento de Dios. Un ejemplo, el rey David. Dios le dio bastante poder económico y todo lo que tenía lo quería para levantarle templo al Señor. Y aunque el Señor no le dejó levantar templo para él y le dijo que era su hijo Salomón el que le iba a levantar templo, el rey David le decía al Señor, listo, yo no levanto el templo, pero lo levanta mi hijo, pero todo lo que yo tengo sea para levantar casa a Jehová. Entonces, cuando estamos avivados y soy esa iglesia avivada, yo soy consciente que, como dicen los judíos, nada es mío, todo es de Yahweh. Nada es mío, todo es del Señor. Si yo tengo este saco es porque el Señor, el dueño de las cosas, el dueño de los recursos, me permitió acceder a Él. Si tenéis cómo poder comer hoy un pan con huevo, pero mañana comerte el más sabroso pescado,
nada es tuyo. Por eso es que debemos de darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, porque nada es mío. Nosotros somos ¿qué? Mayordomos del Señor. Y cuando sabemos administrar las cosas del Señor, entonces sabemos que nada es mío, sino que todo es para la obra del Señor. ¿Y por qué porque una iglesia avivada es una iglesia generosa? Porque yo tengo entendimiento de que gracias a su misericordia hoy soy salvo, entonces yo quiero que otros alcancen esa misma bendición gloriosa de la presencia de Dios, pero para alcanzar eso, entonces debo aportar a la iglesia, a la congregación, para que su evangelio sea esparcido y llegue a lugares donde aún no ha llegado. Un ejemplo, hoy está nuestro apóstol David en un viaje misionero con unos hermanos, pero ¿cómo se va a poder hacer que la presencia de Dios llegue a esos lugares si es que, seamos conscientes, somos humanos? Dios no necesita dinero en el cielo porque Dios es el dueño de todas las cosas, pero nosotros somos sus siervos y estamos aquí en la tierra y necesitamos de estos recursos para que se dé a conocer el nombre del Señor en aquellos lugares donde por alguna razón todavía no ha llegado, o aunque nombran el nombre del Señor, no le han conocido. Porque una cosa es distinguir a alguien, saber que tú eres como te llame, pero, y otra cosa es conocer a ella puntualmente, porque yo soy Eduardo y hay muchos Eduardos, pero si yo nombro a un Eduardo, bueno, ¿y de cuál Eduardo estás hablando? Pero saber específicamente que si yo estoy hablando con la hermana Amparo y nombramos a un Eduardo, sabemos de cuál Eduardo estamos hablando, ¿cierto? Entonces, es una cosa es saber hablar de Dios, pero ¿cuántos dioses hay? Una cosa es saber de Jesús, pero ¿cuántos Jesús hay? ¿Sí? Sabemos que Dios es espíritu, pero ¿cuántos espíritus hay? Entonces la cuestión ¿cuál es? Dar a conocer el nombre verdadero del Señor, el verdadero Dios. Y para eso la iglesia, cuando es madura y es consciente de que, y es agradecida con Dios, entonces da para que otros alcancen esa bendición de que Dios llegue a ellos. Amén. Retomando lo que dice en el Salmo 27, cuando el rey David decía, una cosa he demandado y esta buscaré. Si él estaba tan avivado en Dios, ¿qué fue lo que lo llevó a él entonces a cometer ese pecado de desobedecer a Dios y desagradable cuando pecó con Betsabé y cuando hizo el censo, que fue cuando desagradó al Señor? ¿Qué lo llevó a desagradar a tal manera a Dios si él se movía y mantenía en la presencia de Dios? ¿Cuál fue el error de él? Y ese mismo error lo están cometiendo muchos siervos del Señor, inclusive desde el que está sirviendo, empezando a servir, hasta el que ya tiene el Señor en un nivel y con un nombre. ¿Y cuál es ese error? Que empiezan a hacer del don que Dios le dio o de la posición que el Señor le dio su Señor, y empiezan a poner eso por encima del Señor. Entonces encontramos evangelistas que el Señor les permite hacer bastantes milagros y entonces ya empiezan a hacer de ese don, y entonces todas las campañas las hacen y entonces ya se molestan si son invitados a predicar, pero no ponen en el flyer, no ponen su nombre y su imagen grande, entonces ya se enojan porque ahí nos damos cuenta que realmente el Señor no es su Señor, sino que hicieron del don que el Señor les dio su Señor. Y como la palabra de Dios dice que los dones y los llamados son irrevocables, claro, los van a poder seguir utilizando, pero ahí ya no está el Señor. Dime. Exactamente. Exactamente. Un ejemplo también de eso, acaba de acordarme la hermana, es cuando el rey Saúl
Sí, él fue ungido por el Señor y fue rey, pero él pensó, llegó un punto que él pensó que porque él era el rey, él podía hacer y tomar las decisiones que él quisiera simplemente por tener un título de rey, y no es así. Entonces, aunque el Señor hoy me tenga sirviendo ahí en la puerta, o me tenga en los medios, o me tenga donde me tenga, tengo que tener en cuenta que aunque tenga ese nombre, yo no soy nada más sino un siervo del Señor. ¿Bien? Exacta. Otro ejemplo, Sansón cayó. Pero entonces, ¿dónde está? Entonces ahí les viene una clave. ¿Dónde está la clave para no caer? Todos somos carne, todos somos seres humanos, pero la fortaleza de nosotros está en el Señor. Entonces la clave para no caer, estemos donde estemos, es estar 100% metido, comprometido en la presencia del Señor. Puedo ir caminando por la calle, pero yo voy, Señor, y voy teniendo esa comunión completa en todo tiempo con Él. Cuando yo aprendo a tener esa comunicación, que yo voy caminando y voy hablando con Él, y todo lo que hago, lo hago consultando siempre al Señor, porque esa es la clave. No solamente orar por decir Señor y reprende, no, sino el orar es una conversación, es hablar. Si yo digo que voy a orar, pero yo me meto y Padre, y lo bombardeo, amén y chao, y me levanto, ¿lo dejaste hablar? No, por eso no se manifiesta la presencia de Dios dentro de ti. Entonces, orar es tener esa comunicación, entonces también tenemos que permitirle a Él hablar, que nos hable. Cuando todo esto lo hacemos conforme a Él, es agradable a Él, vamos a ver esa transformación interna que se va a hacer manifiesta en lo exterior de mí, y se va a hacer manifiesta en mis actitudes, en mi manera de hablar, en mi manera de vestir, en todo lo que soy. Porque ya dejo de ser yo, me rindo a la presencia del Señor para que sea Él dentro de mí. Amén. Bueno, perdón un minuto, estaba aquí mirando porque es que también se está transmitiendo en el Instituto Bíblico a través de la emisora, ¿bien? Entonces, en este momento está sonando una de las clases anteriores, no la que estamos en vivo, sino ahí apenas se inició el instituto. Entonces, para si alguno aparte del canal en YouTube quiere mirar la clase y retomar las clases anteriores, también puede conectarse. O decirle a otros hermanos, pueden ingresar a la emisora Filipos Radio, y ahí nos va a encontrar las clases en los mismos horarios habituales en las que tenemos acá. Sábados a las de 8 a 10 y los lunes de 6 a 8. ¿Listo? Otra de las características que tiene una iglesia avivada es que por lo general es una iglesia perseguida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Precisamente porque, como mencionaba el apóstol David, hay personas escépticas y tienden, aunque dicen creer, realmente no creen en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un movimiento, una manifestación gloriosa del Señor, llenan su boca con esas palabras que en algunas ocasiones tienden a llegar a ser blasfemas, y empiezan a juzgar equivocadamente el movimiento del Señor en alguien. Y empiezan a decir, no, eso no es de Dios, y empiezan y pueden caer en herejías. Y eso no es agradable delante del Señor. Y esto es delicado, ¿por qué? Porque hay
varios pecados que no van a ser perdonados y entre los cuales la palabra del Señor nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonada. Y de ese pecado van a ir muchos al infierno siendo creyentes, entre comillas, porque dicen congregarse, dicen ser hijos de Dios, pero lo que están haciendo al ser escépticos y al caer en esas herejías, al blasfemar del Espíritu Santo, de sus manifestaciones, lo que están haciendo, por más que conozcan palabra, es hacerse un lugar en el infierno. Terrible, me parece tremendo que después de tú haberles servido X cantidad de tiempo, años, llevando el nombre del Señor, cuando tengamos que comparecer, porque la palabra del Señor nos dice y nos enseña de que todo ser humano tiene que comparecer delante de la presencia del Señor para el último juicio. Y entonces, cuando estés delante de Él y tú pienses que porque nombraste el nombre del Señor, porque predicaste, vas a ser salvo, y llegues y el Señor te diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Tremendo que después de tú haber salido de viaje, de misionero, de haber predicado, de haber aguantado hambre, de haberte aguantado sol, lluvia, de haber aguantado, de haber perdido hasta familia por nombrar el nombre del Señor, realmente lo que estás haciendo es hacerte un lugar en el infierno, sencillamente por blasfemar del Espíritu Santo, que lo podemos buscar, es el único pecado en la palabra que dice que no va a ser perdonado. Entonces, démosle gracias al Señor que hoy ha puesto este instituto, estas clases, para que porque nos ama y nos está permitiendo corregir ciertas situaciones en nuestro pensamiento que el enemigo muy sutilmente ha venido metiéndose para hacer que, aunque tú creas que eres salvo, realmente el enemigo está haciendo es jalarte a condenación. Bien, y sin darnos cuenta, la iglesia que realmente es del Señor está siendo perseguida no solamente por los de allá afuera, con movimientos que están totalmente errados por donde los quieran mirar, de parte de Dios están totalmente errados, pero lo más triste es que realmente la iglesia está siendo perseguida por la que se llama ser iglesia. Ya te digo. Sí, está en Mateo 5:10. Ejemplos de que la iglesia verdadera del Señor siempre ha sido perseguida, lo vemos, por ejemplo, si leemos historia, vemos, por ejemplo, lo de las llamadas cruzadas que se levantaron en los imperios anteriores, persiguiendo a los que nombraban el nombre del Señor. Cantidades de personas que fueron creyentes y fueron asesinados por llevar el nombre del Señor. Pero ¿por qué murieron en nombre del Señor? Porque realmente no les daba temor a donde fuese que llegaran decir que creían en Jesucristo. Y se paraban firmes en la convicción de quién es su Salvador. Pero hoy en día hay muchos cristianos que parece que trabajaran para Estados Unidos en las entidades secretas, porque son cristianos en la iglesia, pero salen al mundo y, mejor dicho, sus gafas oscuras, nadie sabe que son cristianos. ¿A ellos los van a perseguir? No, porque no son cristianos genuinos. Entonces, ¿qué ocurre? Una persona que realmente es hijo del Señor, cristiano genuino, van a venir situaciones. Porque tuvieron 80,000 pesos, 50,000 pesos.
Entonces la muchacha le dijo, Vicente, para que venga por 50 pesos, que aquí se le come 50 pesos. Van a venir situaciones en las cuales son... Por favor, cierra el Qué pena, micrófono, por cierran el favor. micrófono, por favor. No más. Bueno, Entonces, perdí el hilo. Bueno, una característica de que realmente somos cristianos genuinos es que uno, donde sea, yo me lo gasté. el nombre del Señor es el que está en la boca de nosotros siempre. Pastora, Bien, vamos a tener conflicto con nuestras familias. El Señor Jesucristo lo dijo: yo he venido no a traer paz, sino contienda. La nuera contra su suegra, entonces vamos a pelear con los hermanos, con el que sea, con muchos vamos a tener esa contienda. ¿Por qué? Porque eso es una manifestación de que realmente Cristo vive en nosotros. Ahora eso también de cierta manera es una prueba. ¿Por qué? Porque es para saber quién está entronado en mi corazón. Porque hay personas que sí dicen amar al Señor, pero entonces para no disgustar a su familia, se apartan o se acomodan y hacen en cierta manera de un lado al Señor, y por los laditos empiezan: ay, hoy no puedo ir al servicio porque es que mi mamá se pone brava. Mi marido se pone bravo. Si tú estás avivado en Cristo Jesús, si se va a poner de mal genio, que se ponga. El Señor, si Él es tu Señor, si realmente tú lo vives en tu corazón como tu Señor, el Señor no te va a desamparar. Porque la palabra del Señor dice que Él no te desamparará en ningún momento. Entonces, si eres hijo genuino del Señor, Él no te va a desamparar. En algún momento y de alguna manera va a salir una solución. Pero realmente tenemos esa madurez, como lo mencionábamos, para asimilarlo. El que se tenga que ir se va, y asimismo el que tendrá que llegar, llegará. ¿Bien? Y aquí viene lo más hermoso y lo más difícil, que lo que más le cuesta a la iglesia. Una iglesia avivada es una iglesia separada, apartada. Nosotros nos decimos ser los santos del Señor. La palabra santo o santidad en el original hebreo es la palabra kadosh. Nosotros nos decimos ser los santos del Señor. En hebreo se diría los kadoshim, los santos del Señor. Si decimos ser, pero los santos significa apartado. Si decimos ser los apartados, ¿de qué nos debemos de apartar? En hebreo, kadosh, termina con SH y empieza con K de kilo. Kadosh. Eso, kadosh es santo. Kadoshim es santos. ¿De qué debemos apartarnos? De las cosas del mundo. Pero muchos hoy están en la iglesia, se acaba el servicio y se van a vivir una vida igual que las personas que viven allá afuera, porque no son capaces de separar de su vida las cosas que no le agradan al Señor, y viven una doble vida. Y déjeme decirle que cuando una persona está viviendo una doble vida, realmente estás al otro lado y no con el Señor. Porque nosotros debemos de ser apartados, o sea, para este lado. Y el Señor Jesucristo dijo: Padre, te ruego por ellos, no que los quites, sino que los apartes.
porque estamos en este mundo, estamos acá. Ahora, yo puedo ir a trabajar, pero que en ese trabajo que tengo en una empresa del mundo, que la dirige alguien del mundo, se salte que realmente yo soy diferente a todos. Pero muchos, para agradar a su jefe y no perder el trabajo, ceden a sus principios, a los principios que Dios nos dio en su palabra. Realmente estamos siendo los santos del Señor, estamos siendo la iglesia apartada del Señor. Muchos en reuniones familiares, entonces aquí están en la iglesia, dentro de la iglesia todo el mundo es santo. Pero allá afuera se reúnen con los compañeros del estudio, del trabajo, y tremendo vocabulario que tienen. De la boca de un hijo del Señor no puedes salir dos fuentes de agua. Ahora podemos aparentar una cosa aquí, pero allá somos otra. Y como les mencionaba anteriormente, al Señor no lo podemos engañar y Él sabe realmente quién eres tú. Los invito a que nos cuestionemos si realmente estamos siendo los santos del Señor. Y cuestiónese usted mismo y respóndase para sí y empiece a hacer de aquí en adelante un cambio genuino para que el avivamiento y la presencia del Espíritu de Dios sea en usted. Porque cuando venga el arrebatamiento, el Señor va a venir por una iglesia avivada y rebosante de su Espíritu. Y que no nos vaya a pasar como le pasó a las 5 vírgenes, que al darse cuenta de la realidad que estaba viviendo y se fue a buscar aceite, ya era demasiado tarde. Este es el tiempo de buscar genuinamente a Dios. Porque si miramos los tiempos como están, en cualquier momento puede venir el Señor. Y si viene y tú no estás como debes de estar, te vas a quedar. Y triste que dentro de los que se van a quedar, porque hay que tener en cuenta que cuando la palabra habla de las 10 vírgenes, son las iglesias. Ahí no dice una cosa son los pastores, otra cosa son los apóstoles, no. Y otra cosa son los congregantes, no. Ahí dice la iglesia, y la iglesia contiene pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, profetas, contiene los congregantes, los adoradores, contiene todo. Entonces aquí no se hace acepción de un título, sino simplemente la iglesia. Entonces, analicémonos, seamos lo que el Señor nos haya puesto a servir, consideremos si realmente estamos siendo iglesia. Y no la iglesia que se va a quedar, sino la iglesia que realmente pretende irse con su amado. Cuando analicemos esto, va a empezar a moverse genuinamente el Espíritu de Dios, a ver ese avivamiento. ¿Por qué? Porque va a ser manifiesto en tu vida y no vas a tener que forzar ya tanto para que el Espíritu de Dios se mueva. Amén. Y nos vamos a ir con nuestro amado. Amén. Teniendo en cuenta todas estas cosas anteriores, en esta clase quiero que nos metamos ahí donde cada uno de nosotros estamos. Le consultemos al Señor, cada uno, y le pidamos que nos dé la sabiduría, que nos guíe a hacer lo que a Él le agrada y no lo que me parece bien a mí.
Porque si nos ponemos a juzgar las cosas por lo que a mí me parece, por mis conceptos, mire lo que pasa en muchas iglesias allá afuera. Hay iglesias aceptando homosexuales porque a mí me parece que Dios es solo amor, entonces debemos amarlos, entonces les permiten servir como ellos se les da la gana servir. Y no estamos juzgando conforme la palabra de Dios dice. Y tenemos que tener en cuenta que cuando realmente estamos siendo guiados por el Señor, mi opinión, me van a perdonar, de pronto suene grotesco, pero no importa. Porque Dios estableció unos parámetros y unas, digámoslo así, unas características de cómo debe verse la novia que Él quiere tomar por esposa. Sin mancha y sin arruga, y las características para ser esa novia sin mancha y sin arruga están en la palabra. Entonces yo no puedo venir a tergiversar lo que ya Él estableció, simplemente porque a mí me parece que como Dios es amor, entonces no importa y dejémoslo servir como Él está, porque Dios es amor, entonces dejémoslo así. Porque para eso Dios no, le dijo al hombre, cuando lo creó allá en Génesis, le dijo, reina sobre la tierra y sojuzgarla. ¿Qué es sojuzgar? La iglesia tiene la autoridad delegada de Dios para sojuzgar. ¿Qué es sojuzgar? Decretar a cada quien lo que se merece, o sea, determinar si algo es correcto o no es correcto, pero no conforme a mi pensamiento, sino conforme a los parámetros establecidos en su palabra. Exactamente, como dice aquí la pastora, el trabajo de la iglesia, la obra delegada por Dios para la iglesia es antes hacerlos entrar en razón, sacarlos de esa vida que ellos están viviendo para llevarlos a la luz. Por eso dice la palabra de Dios que muchos se van a quedar porque conociendo la luz no quisieron venir a la luz porque sus obras eran malas. Y la tarea de nosotros es sacarlos de esa vida en tinieblas a traerlos a la luz. Para que no pase como una de las iglesias de Apocalipsis que tiene el nombre de que vives pero estás muerto. Sí, van, se congregan, pero realmente ¿cómo está su vida espiritual? Ese es el trabajo que tenemos nosotros realmente. Cuando eso empiece a ocurrir, entonces realmente va a moverse de una manera sorprendente el Espíritu de Dios. Pero para que podamos ser utilizados por el Señor en aquella tarea, primero debemos de nosotros pedirle al Señor que nos guíe como es conforme a Él, que nos limpie, y cuando esto sea así y empecemos a caminar en el orden establecido por Dios, su mover va a ser manifiesto incomparablemente. Amén. Y ya para concluir y terminar aquí la clase, mis amados, como les mencionaba, metámonos, analicemos cómo estamos delante de la presencia de Dios para poder invitar al Espíritu Santo a que more dentro de nosotros. Y no solo a que more, sino que se manifieste, que sea manifiesto en mí. Amén. Porque su mover es tan extraordinario, tan maravilloso, sobrenatural, que va a llegar este momento en que ni siquiera vas a tener que ir a tocar a alguien para que la presencia de Dios se mueva, sino que simplemente con nombrarlo, con hablar de Señor, Él se va a manifestar en cada uno. Pero el Señor es un caballero y Él no se va a mover en quien no le anhela, en quien no tiene hambre y sed de su presencia. La clave para que se empiece a gestar ese avivamiento en nuestras vidas es que, oh my God, es que abramos nuestro corazón, porque Él no va a entrar donde no es invitado. Amén.